Buenas tardes a todos. El día de hoy, junto con mis compañeros Carlos Eduardo López, Alison Salazar, Jorge Salazar, Isabela Millán y quien les habla, María Alejandra Zapata, les hablaremos sobre la patología denominada como obesidad. La obesidad, según Birch en 2006, es una enfermedad crónica de difícil manejo y con una tasa de recurrencia alta por parte de quienes la padecen. Esta patología se caracteriza por una acumulación excesiva de tejido adiposo, y si bien las enfermedades crónicas son causa de alarma, la más preocupante en la actualidad es la obesidad y el sobrepeso, debido a su aumento desmedido en las últimas décadas y su paso a ser una problemática mundial. Para el caso particular de Colombia, en 2010, el 51,2% de los adultos tenía sobrepeso y el 16,5% padeció obesidad. Estas cifras han aumentado porcentualmente 5,3 puntos en los últimos 5 años, según los datos proporcionados por el estudio Los determinantes de la obesidad en Colombia del año 2019. Esta patología se considera multifactorial, lo que quiere decir que en ella intervienen diversos factores, como los genéticos, ambientales, metabólicos, endocrinológicos, entre otros. En términos médicos, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías ingeridas o consumidas y las gastadas, en donde las ingeridas superan por mucho a las que se gastan, lo que genera que la energía restante se acumule en forma de materia grasa, contenida en las células del tejido adiposo o en términos fisiológicos, adipocitos. Por otra parte, la obesidad es considerada como factor de riesgo para muchas otras patologías, debido a las alteraciones y cambios metabólicos que ésta genera en el organismo. Como se dijo anteriormente, se considera factor de riesgo para otras patologías como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria, ACV o accidente cerebrovascular, distintos cánceres, síndrome metabólico, infertilidad, entre muchos otros, además de sus consecuencias en la salud emocional y psicológica del paciente. A nivel celular, la obesidad es el almacenamiento de grasa en las células del tejido adiposo denominadas adipocitos, como se dijo anteriormente. La diferencia es que en las personas con esta patología, estas células son de mayor tamaño y número, causando un exceso de ácidos grasos libres. Este acumulamiento de grasa se hace en órganos como lo son el músculo, el hígado y el corazón. Todos estos sensibles a la acción de la insulina, causando cardiotoxicidad, lipotoxicidad y un desbalance en la producción de las hormonas pancreáticas. Al suceder esto, los macrófagos del tejido adiposo y los órganos periféricos alertan de un estado de resistencia insulínica, creando así un estado de inflamación crónica. Por todos estos factores puede aumentarse el daño al recubrimiento de las arterias, formando así aterosclerosis, ya que las capas de colesterol que recubren las arterias van engrosándose y de esta manera van haciendo que el paso del flujo sanguíneo sea cada vez más lento, debido a que estos conductos se van estrechando. Como ya lo habíamos visto, esta enfermedad se considera multifactorial y uno de estos factores es la genética, por lo que podemos diagnosticar que una modificación en la expresión genética también puede verse reflejada como una alteración en los mecanismos biológicos, como lo es la regulación del peso corporal. De esta manera, podemos entonces dividir o clasificar esta enfermedad en dos tipos. La obesidad monogénica, que resulta de la adquisición natural de un único gen disfuncional. Este tipo de obesidad es poco común y se manifiesta desde la niñez con alteraciones endocrinas, neurológicas y de crecimiento, desarrollo y conducta. La obesidad poligénica es la que resulta de la alteración de varios genes y es el tipo más común de esta enfermedad, ya que es en este tipo de obesidad en el cual interaccionan los genes con el ambiente externo, es decir, con la alimentación. El gen FTO es la variante asociada con el índice de masa corporal y con la diabetes mellitus tipo 2. Según los estudios, se determinó que hay una existencia de interacciones entre el genotipo y el sexo en el desarrollo de la obesidad. Por ende, es importante entender que los genes se modifican para generar proteínas. En este caso, van a estar relacionadas con la transmisión de la información del tejido adiposo. La región hipotalámica es la central reguladora que dirige y armoniza la producción de todos los factores hormonales en el equilibrio energético de nuestro organismo, y esta se ve especialmente afectada en los pacientes obesos. En el tejido adiposo se produce una hormona denominada leptina, que es la encargada de llevar la información al hipotálamo sobre los depósitos de grasa en nuestro cuerpo, lo que conlleva a respuestas moleculares donde la información es enviada mediante diferentes vías centrales de neuronas de primero y de segunda orden, como también por una red compleja de proteínas consideradas neuropéptidos, generando así respuestas adaptativas en el consumo de energía, o sea, en el apetito y la saciedad, y en el gasto energético, o también denominada termogénesis, que es esta respuesta de la información que proviene de las señales de adiposidad periférica.
Entonces es así como la liberación de la leptina por el tejido graso y la interacción con el hipotálamo, como una consecuencia de reacciones químicas que controlan los adipocitos grasos y en el peso en el organismo, genera que cualquier pequeña alteración en estos factores moleculares que participan en esta vía den como resultado una alteración de la homeostasis energética del organismo. Por lo que para su diagnóstico la OMS hizo unas tablas del índice de masa corporal para calcularlo de la siguiente manera. Si es superior a los 30, se va a decir que el paciente es obeso y se va a clasificar tanto hombres como para mujeres. Sin embargo, el índice de masa corporal no es un buen indicador para determinar la composición corporal, ya que ésta no distingue entre la masa magra, que es el músculo, y la masa grasa. Al realizar el cálculo, teniendo en cuenta el número de kilogramos sobre la talla al cuadrado, no se tiene en cuenta si los kilogramos corresponden al tejido adiposo o al tejido muscular. Debido a esto, el índice de masa corporal no es confiable para determinar la composición corporal de los atletas. Para obtener un diagnóstico fiel de la enfermedad, se realizan cálculos de composición corporal, como lo es la acumulación de grasa. La composición corporal tiene tres niveles. El primero es el nivel celular, que lo componen las células, el líquido extracelular y los sólidos extracelulares. El segundo nivel es el nivel tisular, que lo componen el tejido adiposo, el tejido muscular, el tejido óseo, los órganos y el tejido residual. Y el tercer nivel es el nivel global, que lo componen la talla, el índice de masa corporal, la superficie corporal y la densidad corporal. Para determinar el análisis de la composición corporal existen tres métodos. El primero es el método directo, que es la disección de cadáveres. El segundo es el método indirecto, que es el pesaje hidrostático, modelo de dos componentes, tomografía axial completa, que es un TAC, una resonancia magnética nuclear, RMN, y la absorción dual de rayos X, DXA. Y la tercera es el doblemente indirecto, que es la antropometría y la impedancia bioeléctrica. Debido a todas las complicaciones que conlleva esta enfermedad, como el posible origen de otras enfermedades crónicas, un empobrecimiento de la calidad de vida de la persona y los efectos psicológicos y emocionales, tener un tratamiento seguro y eficaz para estas personas es muy importante. El objetivo del tratamiento nutricional de esta enfermedad no es solo disminuir el peso corporal, sino también disminuir el riesgo de padecer o desencadenar otras enfermedades. Se ha establecido una dieta hipocalórica equilibrada, lo que quiere decir que se implementa una restricción calórica entre 500 y 1000 kilocalorías del consumo habitual. Esto con el fin de disminuir la diferencia entre el consumo calórico y el gasto calórico, que como ya habíamos hablado es la principal causa de esta enfermedad, ya que ingerimos más calorías de las que necesitamos. Se denomina equilibrada al cumplir con las necesidades del consumo de macronutrientes necesarios al día. Esto es individual de cada persona y se hace con la finalidad de caer en riesgo de desnutrición o de otras enfermedades carenciales. Los nutrientes diarios se componen de la siguiente manera, según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Carbohidratos de 45 a 55%, proteínas de 15 a 25%, grasa del 25 al 35%, ácidos grasos monoinsaturados del 15 al 20%, ácidos grasos poliinsaturados por debajo del 7%, grasas saturadas por debajo del 2% y la fibra de 20 a 40 gramos por día. Las dietas de bajo índice glucémico también son una opción debido a la disminución en el consumo de alimentos con alto perfil glucémico, haciendo que la respuesta de la insulina a la captación de la glucosa en sangre disminuya y esto significa menor ingesta calórica. Algunas recomendaciones nutricionales que les podemos ofrecer están relacionadas con la disminución del consumo de ciertos alimentos. Por ejemplo, vamos a disminuir el consumo de alimentos ricos en carbohidratos o ricos en azúcares. Esto es debido a que son el factor principal a la hora de desarrollar diabetes tipo 2 y de desarrollar obesidad. También vamos a evitar alimentos como son los ricos en grasas saturadas. Normalmente están presentes en comidas rápidas. Esto es debido a que estos alimentos aumentan la concentración de colesterol en sangre. Además, también vamos a evitar o dejar completamente el consumo de bebidas alcohólicas. Esto es debido a que hay estudios que afirman que el consumo de bebidas alcohólicas aumenta la concentración de grasa abdominal y aumenta el perímetro de la cintura. En términos no nutricionales, sino más físicos, vamos a recomendar realizar actividad física, vamos a realizar ejercicios aerobios entre 3 y 5 días a la semana. Vamos a realizar ejercicios de 3 sesiones por día de 20 a 30 minutos. Estos ejercicios vamos a realizarlos con el fin de
aumentar la fuerza muscular y la resistencia y la flexibilidad de los tendones. Con esto vamos a conseguir favorecer la diferencia entre las calorías consumidas y las calorías gastadas y evitar los efectos de la morbimortalidad del sedentarismo. Con respecto a la ingesta recomendada de alimentos, depende de cada individuo y el metabolismo de cada persona. Sin embargo, nosotros vamos a hacer la recomendación general del consumo de hortalizas, de legumbres, frutos secos, cereales integrales, frutas y verduras, y sobre todo del consumo de agua. Sin más, mi equipo y yo esperamos que esta información les haya resultado útil para ampliar su información con respecto a este tema y evitar esta enfermedad. Muchas gracias.